un curso bíblico con gente muy preparada, gente de una monja de Colombia, que es doctora en Biblia, va a estar el Padre Santo, va a estar los dos doctores de México, en fin, va a estar Octavio y va a estar el Padre Padilla. Entonces, a partir del mes que viene, todos los meses, la tercera semana de cada mes, tenemos una semana de formación. Cada quien lo puede ver en su casa, totalmente gratis, pero en septiembre tenemos la semana de animación bíblica, que eso sí hay que ver de nuevo, que es la última semana, pero van a ver que estamos haciendo un esfuerzo para que todos nosotros podamos formarnos bien, porque no podemos quedarnos anquilosados en el pasado. Tenemos que saber dar razón de nuestra fe, y para eso hay que estudiar, y todo el que está haciendo eso lo está haciendo con un esfuerzo grande, porque son gente muy ocupada, y entonces ustedes van a tener una formación de primera de Jesús. Entonces, ojalá que ustedes lo aprovechen. Vamos a ponernos de pie y vamos a invocar al Espíritu Santo, inspirador de la palabra de Dios. Y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Muchas veces ustedes preguntan y dicen, ¿qué tengo que hacer para leer la Biblia? Inspirar, pedir el Espíritu. ¿Qué tengo que hacer para entender la Biblia? Pide el Espíritu. Hay que estudiar, pero el Espíritu es el que suscita en nosotros el amor a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Miren, y ustedes estudiaron una manera extraordinaria que yo quiero mucho, y yo quisiera traerla a colación. Esther, la reina Esther. Santo lo hizo de una manera magistral, pero yo quiero hacer un aporte, porque creo que es importante. Miren, este exterminio que quisieron hacer en Babilonia fue, podríamos decir, el primer holocausto para exterminar al pueblo hebreo. Esther nació en Babilonia, ¿de acuerdo? Acuérdense que el pueblo de Israel cruza el desierto, pasa 70 años y Esther nace en Babilonia. Pero hay una cosa importante: su tío le transmitió la cultura y le transmitió la fe. Entonces, Esther nos enseña algo muy importante, y es lo siguiente. Esther defendió a su pueblo porque su tío le recordó quién era ella. ¿Su tío qué? Le recordó que aunque ella nació en Babilonia, ella era hebrea. ¿Ella era qué? Que tenía que sentirse, podríamos decir, orgullosa de su nación. Y es ella que evita el exterminio de su raza. ¿Ella es qué? La que evita qué? De su cultura. Y entonces ahí volvemos. Los ancianos en el extranjero preservaron la cultura hebrea, la lengua,
sientan puertorriqueños. Podemos perder la identidad. Entonces Esther hace esa misión. No permite que los enemigos de los hebreos exterminen al pueblo, sino que persevere su pueblo. Ustedes también lo han visto, como en la semana pasada, no sé si vieron en el Nuevo Día una noticia de un grupo de puertorriqueños ¿cómo se llama? Que ahí entraron mi familia, en Long Island, tienen un club de bomba. Y entonces todos los puertorriqueños en Long Island llevan mucho a sus hijos a que les enseñen a guardar bomba. Entonces se lo digo porque esta gente del Antiguo Testamento nos iluminan el hoy. Entonces ustedes tienen que, como la reina Esther, pasarle la cultura a sus hijos, a sus nietos, pero sobre todo, nunca avergonzarse de lo que son. Nunca avergonzarse de qué. Por ejemplo, hoy en día de qué? De la independencia de mi país. Y mi celular está explotado de todo el mundo felicitándome, porque saben lo que eso significa para mí. Hoy estuvimos, yo no pude participar, casi 30 sacerdotes dominicanos celebrando, uniendo juntos, regresando juntos y celebrando nuestra independencia. Esa es nuestra identidad, aunque estemos aquí. Entonces, yo no quería dejar pasar eso, porque la reina Esther es un desafío para todos los pueblos. Yo le decía a Santo, y el segundo útero de un ser humano es su patria. Usted no nació aquí por accidente. Dios permitió que usted naciera aquí como el coquí. Y entonces, ustedes los mayores deben preservar eso como la reina Esther. Sentirse orgulloso de lo que son. Y recordarle a sus nietos quiénes son. ¿Quiénes son? Hace poco, tiempito atrás, todas las misas son hermosas, pero celebré un funeral aquí, que fue un funeral de esos que tú te llenas de orgullo, ¿no? Una pareja de puertorriqueños que se fueron y migraron a Estados Unidos hace más de 60 años. Sus hijos nacieron en Estados Unidos. Y lo único que le pidieron a sus hijos es que cuando ellos murieran, los regresaran a Puerto Rico, regresaran sus cenizas a un pueblo de la isla. Y sus 4 hijos hicieron eso, vinieron con sus nietos. Y cuando ellos fueron a hablar conmigo, porque había una que casi no sabía español, había que traducirlo, pero entendía perfectamente. Yo me conmoví, porque sus padres hubiesen podido descansar en cualquier cementerio de Nueva York, pero ellos querían descansar en Puerto Rico. Y sus hijos le cumplieron el sueño a su papá, solamente la misa para ellos. Y me contaron ellos cómo sus padres preservaron la historia, la comida, todo, y aunque ellos han estado toda su vida en Estados Unidos, su papá siempre regresó a sentir que son puertorriqueños como el coquín. Las circunstancias algunas veces permiten que uno se tenga que marchar. Yo soy un inmigrante hace 34 años, mi familia también. Son circunstancias, ¿no? Pero nunca olvidarnos de lo que somos, ¿no? Y eso fue lo que hizo la reina Esther. ¿De acuerdo? Porque si nos quedamos aquí solamente que la reina Esther evitó que el holocausto, sí, pero era la exterminación de una raza, de un pueblo que después Hitler lo quiso hacer. La historia se repitió. Entonces, hay siempre que preservar nuestra identidad. Es nuestro segundo útero. Allí veo una mexicana
y los mexicanos se pueden ir a la Siberia y allá siguen siendo mexicanos y guadalupanos, ¿no? Entonces así es con nosotros. Entonces eso es sumamente importante, porque la reina Esther es un desafío para todos nosotros. Vivimos en un mundo que le llaman una sociedad líquida, donde ya los muchachos algunas veces pierden su identidad. Entonces nosotros tenemos que preservar eso. Yo tengo mi hermana menor, sus hijos nacieron en Filadelfia, casada con un argentino. Cuando mi hermana le dijo a la argentina, mira, los niños no van para Argentina, yo los voy a criar con la cultura dominicana. Y entonces ellos, imagínate, mi hermana no le permitía hablar inglés ni en el carro ni en la casa. No, hablar con ella en español. ¿Y sabes por qué? Para que se supieran comunicar con sus abuelos. Por mi madre, mi padre, mi padre y su esposo. Y yo me muero que yo llevo a esos muchachos todo domingo y que ellos no sepan hablar con mi madre. Yo moriría ahí. Y entonces ella preservó eso. Al más chiquito le costó aprender el español y ella le decía, cada vez que me habla inglés, es que tú no quieres hablar. Ella permitía que hablara inglés y no había otra persona. Si había una persona que no sabía español, pues ella lo permitía. Y hoy ellos han podido desarrollarse en Estados Unidos como hablando de lenguas a la perfección, ¿no? Y si ven, nacieron allá, pero su corazón no es argentino, es puramente dominicano, porque su madre le inculcó eso. Entonces la reina Esther, eso fue lo que hizo con su pueblo. Pero la clave es que quien le hizo recordar quién era fue su tío. Acuérdate que eres hebrea. Acuérdate que eres hebrea. Que Dios lo bendiga. Y no se lo olviden, ustedes son que Dios te está curando. ¿Tú eres boricua o puertorriqueño? Que Dios, yo no lo escuché. Yo soy boricua. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia. Estamos terminando nuestro curso de las profetisas. Ya hoy es el último día. Gracias a Dios. Interesante, pero lo bueno no permanecen ustedes en este asunto. Entonces, en este quinto día, seguimos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una falsa profetisa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y vamos a también a actualizar el tema según la luz del Espíritu. Por ejemplo, nosotros tenemos las citas bíblicas son Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y extravía a mis siervos para que cometan inmoralidades sexuales y coman carne sacrificadas a los ídolos. También tenemos Apocalipsis 19:20. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y por último, Primera de Corintios 14:1. Sigan el amor, procuren también los bienes espirituales, pero sobre todo que profeticen. La carta a los Corintios, que hay en el capítulo 13, el discurso sobre el amor. En el capítulo 14, porque los corintios querían todos los dones espectaculares. Querían estar hablando en lengua, querían el don de la predicación,
Entonces Pablo le dice en el capítulo 13 que el don más excelso es el don del amor. Y aquí le está diciendo también que sigan el amor y busquen dones espirituales, sobre todo la profecía. Con estos 3 textos vamos a terminar entonces nuestra noche. Discernir el espíritu que habla. Una cuestión decisiva para toda experiencia profética es desde qué espíritu brota la palabra que pronunciamos. Desde qué espíritu están haciendo lo que yo estoy comunicando. La Escritura enseña que no todo discurso religioso procede del Espíritu de Dios. Por eso hay que tener discernimiento. El discernimiento es una tarea central en la vida de los creyentes. El Apocalipsis introduce la figura de Jezabel como advertencia permanente para la iglesia. Recuérdense que en el capítulo 1 y 2 del libro del Apocalipsis están los discursos a las iglesias. Aquí, por ejemplo, se le está hablando a la iglesia de Tiatira y se le dice: toleras a esa mujer que se dice profetiza. Miren ahí, que se dice. Ese verbo que se dice subraya que la autoridad no es de Dios. Es ella que se dice profetiza. Se autoproclama profetiza. Ella se presenta como profetiza por iniciativa propia. Su palabra nace de su yo, no de una llamada recibida y acogida. La Biblia nos dice que toda profecía brota siempre del envío de Dios. Por ejemplo, Jeremías 1:7. Ve y dile. Tenemos entonces que el ejemplo de esta profetisa, de esta falsa profetisa, es que ella misma se consideraba profetisa. ¿Se recuerdan ustedes de las falsas profetisas del Antiguo Testamento? Noadías, ¿se recuerdan? Nehemías, las mujeres que están en Ezequiel, contra el discurso de Ezequiel contra las profetisas, que dice que el origen de su palabra eran ellas mismas. ¿Y qué hacían? Que le tapaban los ojos al pueblo. Entonces, aquí tenemos Jezabel, es una mujer que menciona el texto del Apocalipsis 2:20, una que se autoproclamaba como profetisa. El reproche para la iglesia de Tiatira es que aceptaba la profecía de alguien que se autonominaba profeta o profetisa. Jezabel entonces encarna un tipo de espiritualidad seductora, pero que no viene de Dios. El verbo planar, veanlo acá en hebreo, significa desviar o extraviar y describe una acción progresiva. Esta mujer hacía esto constantemente, conduce suavemente hacia otra dirección. Muchos de nosotros nunca nos dejaríamos llevar de golpe hacia el mal, pero viene gente con una malicia sutil y nos va llevando poco a poco, y entonces nosotros nos vamos dejando llevar. Esta mujer Jezabel, eso era lo que estaba haciendo. Se trata de una palabra tranquila que atrae, que promete y que tranquiliza, pero que aleja del evangelio. Eso pasaba con esta dama. Esta lógica se hace visible cuando la fe se utiliza para dominar conciencias. Cuando solamente buscamos al Señor por dependencias espirituales o para justificar
relaciones de poder en la familia, en la comunidad y en la sociedad. La falsa profecía desconecta de la vida. Produce discursos intensos, pero empobrece la libertad interior. No da responsabilidad. No conduce hacia la madurez humana y evangélica. No conduce hacia un espíritu que discierne. Por eso el libro del Apocalipsis ataca a esta profetisa y le dice a la iglesia de Tiatira: no la sigan, porque ella se autoproclama profetisa y además le está desviando, le está invitando a rechazar, a apostatar del bien, le está invitando a comer carne sacrificada a los ídolos, le está invitando a las inmoralidades sexuales. ¿Cuántas veces nosotros prestamos oído a aquello que puede desviarnos del camino del Señor? El reclamo que el Señor le está haciendo a la iglesia de Tiatira puede también hacerlo a nosotros el día de hoy. Cuida tus oídos, cuida a quien le prestas atención. Frente a ella, el Apocalipsis ofrece un criterio claro y definitivo para decirnos dónde está la verdadera profecía. Miren cómo dice 19:10, Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda profecía tiene que tener el espíritu de Dios, el espíritu de Jesús. Y el testimonio viene de una palabra griega que se llama martiría. Y ahí viene, por ejemplo, el término mártir, aquellos que se entregan. Ahora, martiría aquí significa una vida entregada, una existencia configurada en Cristo. Por eso, una profetisa auténtica conduce a Jesús día a día, con el reflejo de su vida, con su manera de amar, con su manera de servir y con su manera de entregarse. Un profeta y una profetisa conduce a Dios día a día, martirio, poco a poco, es lo cotidiano. Desde esta clave, la profecía cristiana nos da un mensaje espectacular. Invita ¿a qué? A la coherencia de vida. Donde el Espíritu actúa, yo tengo que ser coherente, tener coherencia de vida. Allí donde la palabra genera comunión, libertad interior y esperanza concreta, allí donde se lucha por mantener los valores y las costumbres de un pueblo, allí donde se lucha por el más necesitado, el testimonio de Jesús se hace presente. Es importante reconocer coherencia de vida. Nosotros, donde quiera que estemos, vamos a ser embajadores de la profecía de Dios y tenemos que dar testimonio. Por eso hay que discernir en el espíritu y volver siempre al centro. ¿Qué implica vivir al centro, volver al centro? 3 preguntas. La palabra que estoy pronunciando como profeta o como profetisa hace visible a Cristo, reproduce su modo de estar con las personas, engendra vida según el Evangelio. Tenemos eso que preguntárnoslo cada día, incluso nuestra vida. Antes de hablar, recuérdense que hubo mujeres de esta que hemos visto que han encarnado en su propia vida el ser profeta y que hablaban ya sin tener que pronunciar palabra.
Nuestra vida tiene que ser un testimonio profético, donde las personas puedan mantenerse fiel a Dios, fiel a las costumbres del pueblo, fiel a las tradiciones familiares. ¿Habían ustedes escuchado mencionar a esta profetisa Jezabel? Está ahí en el libro del Apocalipsis. Y hay una advertencia clara. Miren, tengo que decírselo con todo el amor del mundo. Las redes sociales son una bendición. Los medios tecnológicos son una bendición. Pero ahí hay unas cuantas Jezabel. Ahí hay una cuanta gente diciendo locuras. Y hay gente que después que salió San YouTube, San Instagram, San Facebook, pues ya no quieren ni ir a la iglesia. No quieren venir a escuchar lo verdadero, y desde que aparece un loco diciendo que el mundo se va a acabar, pues ya ellos dicen esto es profecía, y ahí andan desesperados que el mundo se va a acabar. Tenemos entonces que saber discernir. Incluso yo le estoy hablando a ustedes acá y ustedes tienen siempre que discernir si lo que yo les estoy diciendo está con la tradición del Evangelio y de la iglesia. Siempre tenemos que discernir. Ustedes siempre tienen que invocar el Espíritu para que le ayude a pensar. En el día de hoy, por ejemplo, yo siempre les digo a los jóvenes que tengo en el seminario, en el día de hoy es difícil. Lo más complicado es uno ser párroco. Porque usted está diciendo una cosa en la parroquia y la gente está viendo otra en las redes sociales. Usted le dice que es verde y ellos dicen que es azul porque fulano por allá se soñó que era azul. Un fulano que no durmió bien o no comió bien, y entonces viene y amanece y dice un problema, y entonces nosotros le creemos. Cuidadito, siempre tenemos que discernir. Profecía cristiana. La profecía cristiana es una forma de vida, no es tan solo un discurso. Fíjense que estas mujeres encarnaron en su propia vida todo lo que comunicaron, y antes de hablar lucharon y oraron. San Pablo exhorta a la comunidad de Corinto a conservar en la actualidad el don de la profecía. Pablo dice: sigan en el amor, aspiren a los dones del Espíritu, sobre todo al don de la profecía. Todo lo que nosotros hemos visto en estos días es para que surjan en esta comunidad profetas y profetisas. Mujeres y hombres que con sus vidas, sus discursos, sus luchas puedan cambiar la sociedad, la iglesia y la realidad familiar. Y vimos ejemplos de todos los estratos sociales, de todos los estados civiles, mujeres solteras, casadas, mujeres viudas, vimos todo, pero eran mujeres que, tocadas por el Espíritu, cambiaron la realidad que tenían presente. Por eso entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A buscar el don de la profecía. Aquí hay un verbo interesante griego, aspirar, que se dice selute. Es un deseo intenso, dirigido y sostenido en el tiempo. Esto no es una emoción momentánea. Selute quiere decir algo que yo lo sostengo en el tiempo. Es un don que yo tengo siempre que pedir. Pablo no invita a algo de una ocasión, ni a una experiencia reservada para algunos pocos, sino que orienta, que es una orientación profunda de la vida. La profecía aparece así, como una vocación cotidiana, una manera de vivir abiertos ¿a qué? Al Espíritu. Cuidadito con esas emociones momentáneas. El don de la profecía, aspirar a la profecía, es una lucha diaria. Por eso recordemos esa palabra ahí,
aspiren, el verbo sedute, deseo intenso, dirigido y sostenido en el tiempo. En el contexto paulino, profetizar significa dejar que el Espíritu configure la existencia, la realidad, el mundo, la sociedad. Yo tengo que ser profeta para crear cada día en el mundo historia de salvación, para instaurar en el mundo el reino de Dios. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, ustedes como ciudadanos y ciudadanas tienen que ser profetisas y profetas que instauren el reino de Dios. Donde quiera que haya una estructura que cree marginación y desigualdad, hace falta una voz profética que la pueda denunciar. Y nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que empezar incluso a forjar las nuevas generaciones que también puedan ser profetas, Más adelante, el apóstol afirmará que la profecía edifica, exhorta y consuela. Fíjense, una verdadera profecía edifica, exhorta y consuela, aunque sea difícil, aunque duela en el momento cuando se está pronunciando. Pero es una palabra que en última instancia te va a ayudar a ser mejor persona, mejor ciudadano, va a conseguir un mejor país. Es una palabra que te va a decir cómo cambiar, cómo conseguirlo, y que en medio de las luchas va a conseguir el consuelo que viene de Dios. Así, la profecía cristiana se reconoce allí donde hay una vida que levanta al otro, donde hay una vida que anima a la comunidad, orientando a la verdad y a superar la prueba. Cada uno lleva una lucha diaria que tiene que levantar y que tiene que combatir. Usted como profeta y como profetiza tiene que saber que tenemos una responsabilidad más allá de nuestro yo personal. Tenemos una responsabilidad también con la sociedad. Se lo puedo decir, aquí sería muy fácil uno encerrarse y guardarse y desentenderse de la comunidad. Hay muchos problemas, entre comillas, que podrían algunos de nosotros tenerlos resueltos, pero no es suficiente. El profeta tiene un compromiso social, tiene un compromiso con el país, con Puerto Rico. Le decía el padre ahorita que la patria es el segundo útero. Entonces nosotros tenemos un compromiso moral también con nuestro país, de que cada día sea mejor para nuestros futuros habitantes, para nuestra familia. ¿Se recuerdan ayer de la historia que le hice del ratoncito pequeño? Ay, sí. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Cómo es que le decimos acá? Arriero. Rajiero, ok. Entonces, recuérdense de eso. La solidaridad no es solamente es lo que a mí me afecta, es lo que afecta a todo el pueblo, porque estamos en comunión. Desde esta comprensión, perspectiva, nosotros vemos entonces la profecía cristiana como decisiones diarias que tienen que ir marcando nuestra existencia. Cuando yo elijo la verdad en medio de confusiones, en medio de presiones sociales y políticas, en medio de situaciones económicas, cuando yo doy paso a la verdad, yo me convierto en un profeta y empiezo a crear dinámicas sociales que permitan cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Cada gesto de una profetisa o de un profeta humaniza, sana, protege la dignidad del otro. Cuando yo hago eso, el anuncio profético está vigente. Por ejemplo, Esther estaba en la corte, ya lo compartíamos.
ella estaba protegida en la corte. Lo que le dice su padre tío es para comprometerla. Y ella muy bien pudo desentenderse, pero ella decidió salir de la comodidad y de la protección que tenía y arriesgar su vida por todos. Si vieron la primera lectura del otro día, confianza en Dios, ayuno, estrategia femenina. Consiguió lo que parecía imposible. En la vida familiar, la profecía se nota cuando nosotros educamos basados en la esperanza. Tenemos que saber que usted está educando a un futuro profeta o a una futura profetisa. Usted está educando a aquellos que van a gestar el cambio de las estructuras sociales y de la iglesia. Por eso, tenemos que sostener nuestra vida familiar en el diálogo y en el perdón. A nivel social, tenemos que trabajar cada día por relaciones más justas y buscar la manera de denunciar aquello que no esté dentro de los parámetros del bien común. Cuando nosotros hacemos eso, estamos construyendo espacios de solidaridad. Estamos trabajando como profetas y profetisas de este tiempo y es una forma de presencia cristiana en el mundo. La presencia de Cristo tiene que sentirse en el mundo. Usted es embajador y embajadora de Cristo, donde quiera que usted esté. Y su comportamiento, su manera de tratar, de criar, su manera de comportarse, incluso hasta guiando en el vehículo, ayuda a que usted haga que el mundo siga comprendiendo que todavía hay gente cristiana. Por ejemplo, el Concilio Vaticano comulga muy bien con esta intuición paulina. El Concilio Vaticano decía: Cristo cumple su función profética no solo por medio de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Lumen Gentium número 2. El problema acontece porque nosotros creemos no tan solo que la profecía es algo exclusivo de la jerarquía de la iglesia, sino que nosotros creemos que la profecía está circunscrita al sermón que pronuncia el sacerdote o el diácono. Nosotros creemos que eso es lo único que puede ser profecía. Y no es así. Hemos visto diferentes mujeres en esos días que han tenido diferentes podios, han tenido diferentes ambones para comunicar sus profecías. Y pudiéramos repasarlo. Miriam tenía un ambón, no, estaba en el desierto. Allí con su canto, con su ánimo, supo animar a todo el pueblo y a convocarlo para enfrentar la dureza del desierto. Débora tenía un podio, no, ella estaba donde estaba, se sentaba, debajo de una palmera. Hulda tenía un podio, no lo tenía. Es decir, tenemos mujeres que han tenido diferentes espacios y en cada espacio han logrado comunicar la gracia de Cristo. Entonces, la misión profética de Cristo sigue por medio de los laicos y de las laicas. Es una misión bautismal, es de todos. Por eso, en la vida ordinaria del pueblo, cada uno de nosotros tiene que hacer que el Espíritu se siga haciendo palabra habitada en medio de la comunidad. De este modo, si lo hacemos, la profecía cristiana se entiende como una existencia que
transparenta el Evangelio. Es una profecía que en último va a servir a qué? Al bien común. Y traduce los elementos de la fe a un estilo de vida y a una forma concreta de habitar el mundo. Cuando yo soy profeta, cuando yo soy profetisa, me dejo guiar por el Espíritu. Estoy al servicio del bien común y tengo una manera diferente de cómo habitar en el mundo. Vayan pensando, por favor, con quién se identifica usted, con cuál de las profetisas usted se identifica. ¿Cuál es la que más le ha gustado en estos días que hemos visto? Diálogo con el que usted tiene al lado sobre cuál es la profetisa que a usted más le llamó la atención. María no era. ¿Cuál era la profetisa? No. Bien, anótelo en su celular o anótelo en su cuaderno. La profetisa que a usted le llamó la atención y la profetisa que a su compañero o compañera le llamó la atención. Ahorita vamos a hacer una lluvia de ideas sobre estas profetisas. Bien, como antepenúltimo punto, Jezabel muestra una profecía que da una espiritualidad que desconfigura. ¿Alguno de nosotros cree que la espiritualidad es algo solamente del templo? La espiritualidad tiene que ver con toda la realidad en la que nosotros estamos inmersos. No es solamente usted venirse a sentar, cerrar los ojos, levantar un poquito la cabeza y conectarse hacia arriba. También usted tiene que conectarse hacia abajo. Decíamos el otro día que los cambios nacen desde abajo, desde los grupos que han sabido moverse hacia abajo. Ustedes pueden traer el cambio a Puerto Rico, pero para eso tienen que buscar un tipo de espiritualidad que configure, un tipo de espiritualidad que sea evangélico. Cuidadito con esas espiritualidades que estamos abrazando en el día de hoy. Se lo decía ayer, divorcian y desconectan del mundo. Esas espiritualidades no son cristianas. La espiritualidad cristiana tiene que encarnarse y cambiar la realidad en la que está inmersa. Y hace unos días yo estaba dando un taller a catequistas. Y una de esas mujeres me hizo saber grandemente cuál es la fuerza de alguien solo. Porque yo estaba hablando de lo importante que es uno luchar. Y ella decía, mire padre, yo luchaba mucho dando catequesis en mi comunidad. Y cuando estaba por vencerme, le dije a Dios que me diera una señal
Y como yo no encontraba, dije yo me voy a vencer. Pero ella fue de que a dormir donde el hijo de ella esa noche, y ella dijo: Padre, a mí un mosquito no me dejó dormir. Digo yo, mi doña, ¿y eso qué tiene que ver? Dice ella: si alguien tan pequeñito así es capaz de hacerse sentir tan, ¿qué será yo que soy una fiel cristiana? Entonces, uno se pone a pensar lo que uno puede lograr. Aquí en el día de hoy tenemos más de 200 personas. ¿Ustedes se imaginan si nosotros empezamos a luchar por causas justas, por causas importantes? Lo que nosotros pudiéramos conseguir es mucho, pero necesitamos que el Espíritu nos llene. Necesitamos que ese Espíritu nos transforme. Y tanto la realidad social como familiar puede ser cambiada si nosotros ponemos de nuestra parte. La doña decía: casi me dejo vencer, pero un simple animalito me hizo a mí caer en la cuenta la fuerza de uno solo. Muchos de nosotros decimos que una sola golondrina no crea verano, pero aquí sí, porque no vamos a estar solos, vamos a tener la fuerza del Espíritu. Por eso Jesús nos invita en el día de hoy a ser sal y luz de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Sal y luz de la tierra. Yo amo esos dos elementos. La gente quiere ser luz, pero la gente no quiere ser sal. Si a usted le dicen: usted es la sal de esta parroquia, usted es la sal de esta familia, uno como que se siente mal, pero la sal da sabor, la sal conserva. Entonces usted está llamado a ser un cristiano salado e iluminado, a ser una cristiana salada e iluminada, un profeta o una profetisa salada e iluminada. Y lo bonito de estas dos realidades es que nos dan una identidad, nos identifican. Ambas actúan, pero me gusta que cuando están en su justa medida, ninguna se nota. Cuando están a su justa medida, no se nota ni la sal, ni se nota la luz. Por ejemplo, si a la comida le falta sal, ¿qué decimos? Está sosa, está desabrida. Pero si tiene mucha sal, ¿qué decimos? Está salada. Si está en su punto, nadie dice: qué buena está la sal de esta comida. Así mismo pasa con los espacios. Si los espacios están iluminados, uno se empieza a ver la belleza del espacio. Ni elogia la iluminación. Ahora, cuando tiene mucho o cuando tiene poco, usted no puede. Entonces, estos elementos, cuando están a la justa medida, solamente se nota lo que ellos quieren resaltar. Por eso, cuando se nos dice a nosotros: sea sal, sea luz, se nos está diciendo que nuestra profecía tiene que transformar el mundo sin violentar, sin dominar y sin deslumbrar. Sin violentar, sin dominar, sin imponerse, sin deslumbrar. Hay un problema en el día de hoy, como decía ya, en esta sociedad de Instagram, de Facebook, de los estados, donde todo el mundo quiere brillar. Nosotros estamos llamados a iluminar para que solamente brille Cristo. Entonces, ser sal, ser luz, a la justa medida.
sin que se note, porque si se está notando demasiado, puede ser que yo esté poniendo de más. Si se está notando menos, pues entonces puede decir que estoy poniendo poco. Entonces, la justa medida es lo que nos permite a nosotros ser profetas sin violentar, sin dominar y sin deslumbrar. La profecía entonces tiene que transformar la vida social y familiar. Y eso lo va a hacer ¿cómo? Preservando lo humano, protegiendo la dignidad de las relaciones, iluminando los conflictos con verdad y misericordia. Allí donde hay dolor, sin condenar, nosotros tenemos que ser espacios de reconciliación. Allí donde hay fragilidad y desigualdad, nosotros tenemos que llevar la luz del Evangelio que permanezca encendida. Cada día nosotros tenemos que elegir el Espíritu. Si elegimos a Jezabel, vamos a tener entonces palabras bonitas, pero que no sanan. Vamos a tener discursos ejemplares, pero que no crean cambios. Vamos a tener vida cristiana sin compromiso. Por último, tenemos que hacer a Cristo en lo cotidiano. Tenemos que hacerle visible. No solamente con las palabras, es con la vida concreta. La profecía adquiere credibilidad cuando se convierte en lugar de revelación. Antes de ser pronunciada, recuérdense que las profetisas que hicieron fueron habitadas por la palabra. Antes de ser anunciada, ellas encarnaron la profecía. El Evangelio muestra que Jesús enseñó de este modo. Jesús encarnó entre nosotros, tuvo una vida coherente, tuvo gestos que predicaban lo que él creía. La existencia precede el lenguaje. La vida refleja el estilo del maestro. Por eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ser cercanos, misericordiosos, verdaderos y entregados. Esos son los rasgos de una verdadera profecía. Ser cercano, cercanía, misericordia, verdad y entrega. La profecía se encarna cuando cuidamos el diálogo, cuando abrimos espacio de escucha en medio de la comunidad, cuando sanamos heridas antiguas con paciencia y responsabilidad. Si soy madre o soy padre, me dedico a educar acompañando el crecimiento de los hijos, sostenerlo en medio de la dificultad. La familia se convierte entonces en un espacio profético cuando se ama. La familia se convierte en un espacio profético cuando se transmite la fe. Nosotros tenemos que trabajar mucho, pensar mucho, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en nuestra Latinoamérica, cómo le estamos pasando la fe a las nuevas generaciones. Es algo que tiene que llamarnos a interrogarnos, pero también a reflexionar. Y nosotros, como profetas, podemos buscar una manera. La profecía se manifiesta cuando se defiende a los más frágiles, aunque sea inmigrante. Recuérdense que el que es frágil
necesita la atención. Allí donde no hay justicia en medio de las desigualdades. A veces la justicia solamente se da para los poderosos y hay privilegios. Y nuestros países latinoamericanos sufren mucho esto. Necesitamos una voz profética que pueda denunciar esto. Cada gesto que protege la vida, cada compromiso que crea bien común es una voz profética que no puede ser silenciada. La profecía también se actualiza cuando discernimos juntos, cuando como comunidad servimos en comunión, no buscando protagonismo. Fíjense ustedes que las mujeres que hemos visto no eran protagonistas, eran mujeres marcadas por el Espíritu, que desde su posición, supieron edificar a la comunidad. Ese afán de protagonismo en el mundo y en la iglesia tiene que morir. Hay que ser profetas sin buscar los espacios centrales. Fíjense ustedes, vamos a poner un ejemplo. Ante Aarón y ante Moisés, ¿quién era Miriam? Uno pudiera decir, Miriam no era casi nada, sin embargo era una profetisa. Ella le hizo un cambio. Isabel se reconoce pequeña. ¿Quién soy yo para que me visite la madre? María también proclama su pequeñez. Ana estaba en el templo día y noche y ni se notaba. Entonces, el afán de protagonismo no crea profetas ni profetisas. Segunda cápsula. Dejémoslo descansar. Miren, tienen una hojita, hagan contacto visual con la hoja que se dio. A partir del mes que viene, tenemos una aula virtual de formación bíblica. Estas personas que nos van a acompañar son personas muy cualificadas. La primera formación que vamos a tener del 20 al 24, las doctoras de la iglesia, ¿quiénes son? Sus enseñanzas. ¿Quiénes saben quiénes son los doctores y doctoras de la iglesia? Sí, pero ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Por qué son? Entonces, no le voy a decir qué hacen y qué son. Entonces, tiene que conectarse. Va a ser un padre dominicano licenciado en patrología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Todos los cursos son gratis. El segundo curso es la teología y la espiritualidad de la cruz en la carta de San Pablo. El padre Octavio Mondragón, que ahora los jesuitas le van a publicar un libro sobre eso, porque él es pasionista. Y esa es su espiritualidad y esa es su formación. El tercer, él es mexicano. El tercer encuentro, los encuentros de Jesús con las mujeres en los evangelios. La hermana Patricia, ella es pedruna. El mes que viene se hace doctora por la universidad, estudió en Roma, fue compañera de Santos.